Lo que ocurrió en mi corazón fue que el Espíritu Santo estuvo hablando constantemente, diciendo algo que literalmente dice un texto de la Biblia. Y lo que el Espíritu Santo estuvo diciendo en mi corazón fue: dadle a Dios lo que es de Dios. Y ese es el tema de la enseñanza el día de hoy. Adelante pueden ver el versículo base de la enseñanza, pero este versículo lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Sin embargo, sí quisiera que tuviéramos la oportunidad de buscar Mateo 22, del 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Creo que sí está completo. ¿Alguna palabra? Sí. Pues sí, estamos bien. Gracias. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen en la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Ahora, este es un momento un poco interesante en la historia de la vida de Jesús. Sus enemigos se unieron. Y cuando digo se unieron, los herodianos y los fariseos no eran amigos, eran enemigos, eran contrarios. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban en pro de la independencia de los romanos. Roma no tenía en ese momento un siglo de haberse independizado. Se enfocaban más en la parte espiritual, pero una intención específica es: cuando venga el Mesías nos va a librar de los romanos. Claro, eran una fracción más religiosa que política, pero parte de lo que decían ellos es, por ejemplo, si tu pagar tributo te quita tu diezmo, entonces deja de dar el tributo y da tu diezmo. Entonces suena muy espiritual. Obviamente los herodianos no querían que eso pasara. Entonces esta era la encrucijada. Si Jesús decía que no había que pagarle el tributo a César, los herodianos lo tomaban y se lo llevaban a la cárcel. Pero si Jesús decía que había que pagarle a César, entonces los fariseos, que decían que había que guardar solo para el diezmo, iban a decir entonces: ya ven, está en contra, Jesús está en contra. Entonces la respuesta de Jesús es impresionante, porque lo que les dice es: tienen responsabilidades con su gobierno y tienen responsabilidades espirituales, cumplan las dos. No se esperaban esa respuesta. Ahora, hay algo bien interesante en ese sentido. Como Jesús es el maestro de maestros, Él nos enseña cómo cumplir la Biblia, y una de las cosas que podemos ver en Jesús fue que Él detectó lo que dice Proverbios 29:5: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Claro, ellos vinieron diciendo: nosotros sabemos que tú eres alguien que enseña la verdad, nosotros sabemos que tú eres muy bueno. Entonces estaban tendiendo la red delante de Él. Muchas veces las personas que nos adulan, que dicen cosas muy buenas de nosotros, la mayoría de las veces, según la Biblia, lo están haciendo para obtener algo de nosotros. En el tiempo de Jesús era muy común que los rabinos se reconocieran entre ellos y se dijeran cosas muy espectaculares entre ellos.
Y si quiere tener un ejemplo más adelante, puede estudiar el libro de Juan en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con uno de los principales de los fariseos, que se llama Nicodemo. En ese momento Nicodemo hace una afirmación impresionante sobre Jesucristo. Jesús le responde con otra cosa, porque él no se dejaba llevar por la apariencia. En este caso, cualquiera de nosotros muy probablemente hubiera caído delante de esas palabras y hubiera dicho: gracias por reconocer lo que soy en el Señor, con cierto orgullo. Jesús no se dejó llevar. Reconoció que le estaban tendiendo una trampa y respondió según la trampa que le estaban poniendo. Ahora, en esta frase impresionante de Jesús, Él nos dice lo siguiente. Nos dice en la parte subrayada: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, dadle a Dios lo que es de Dios. En el contexto de las palabras de Jesús, ellos están bajo la ley, entonces tiene un significado muy profundo. Entiendo que la mayoría de los que estamos aquí, pues tenemos muchos años de conocer al Señor, de haber aprendido y de estar leyendo nuestras Biblias, así que voy a entrar en el punto de lo que significa en la ley, pero lo voy a tocar solo un poquito. Realmente no es la idea principal el día de hoy. Sin embargo, vamos a ver también que nosotros estamos bajo otro pacto, que no es el pacto de la ley, sino que es el pacto de la gracia. Y quiero decirles algo: esas palabras de Jesús siguen vigentes en el pacto de la gracia. El problema es qué significan para nuestro contexto. Nosotros que ya no estamos bajo la ley, ¿qué significa en el contexto de la gracia darle a Dios lo que es de Dios? Ahora, muchos quizás van a estar pensando, porque mucho lastimosamente se dice hoy en día, David quizás va a hablar hoy de diezmos y ofrendas. Y les voy a ser bien honesto, yo quisiera decirles que al final de esta enseñanza, si el Espíritu Santo ilumina nuestro corazón con la palabra, la mayoría va a preferir que sí hubiera hablado de diezmos y de ofrendas, pero no voy a hablar de diezmos y de ofrendas hoy. Es un tema que es muy secundario con respecto a lo que vamos a hablar ahora. Y no depende de mi destreza ni de lo inteligentes que seamos para que lo entendamos, sino que el Espíritu Santo pueda hablarlo en nuestros corazones. Ahora, en ese sentido, el darle a Dios lo que le corresponde se ha mal usado en nuestro contexto evangélico. Muchas iglesias lo han usado limitándolo, como que si Dios solo necesitara algo. Realmente Dios no necesita nada de nosotros. En algún momento, cuando se llegue el momento, se puede hablar de diezmos y de ofrendas. El diezmo y la ofrenda se hace para que el reino se expanda. En el Antiguo Testamento, bien sencillo de decir, el levita, Dios no le dio tierra y le dijo: yo soy tu heredad, pero los diezmos y las ofrendas que vienen es para que tú comas. Entonces, en el tiempo de hoy, los pastores y los líderes que están dedicados al ministerio completamente no van a hacer su carrera, no van a tener de qué comer a menos que haya diezmos y ofrendas. Y también esto es parte de lo que estaba en Isaías 58. También las iglesias que tienen un superávit económico tienen que estar velando por las viudas, por los hermanos en necesidad económica. Algunas iglesias tienen proyectos de becas de estudiantes que no pueden su familia quizás pagarle su universidad o su colegio, y entonces la iglesia toma junto el proyecto. En eso se usan las ofrendas ahora, pero no es el tema de hoy. El problema básicamente ha sido que ha habido una distorsión del tema y la gente dice: bueno, tú dale a Dios lo que es de Dios. Y entonces en este sentido mucha gente nos está tratando de vender milagros y la voluntad de Dios. Y entonces hoy no nos vamos a meter a discutir contra ese tema. No estamos en un tema de apologética contra la doctrina de la prosperidad. No vamos a entrar ahí, pero quizás al final van a sentir que hubiera sido mejor que no fuéramos por ahí. Entonces, digo esto
porque necesitamos del Espíritu Santo también para que podamos entender correctamente este tema. Así que les pido que me acompañen a orar. Señor, te agradecemos infinitamente por la oportunidad de poder estar aquí juntos, de presentarnos delante de ti. Te queremos pedir que nos asistas en nuestra debilidad, en nuestra naturaleza humana que no es capaz de entender cosas espirituales por sí misma. Que tu Espíritu Santo sea hablando a través de tu palabra a nuestra vida, pero que también sea tu Espíritu Santo ayudándonos a comprender, Señor, porque tú siempre hablas con tu palabra, pero necesitamos que tu Espíritu en nosotros nos ayude a entender lo que tú estás queriendo decir, Señor. Me declaro completamente dependiente de ti, de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu. Renuncio a cualquier conocimiento mío para, Padre Santo, poner nuestra mente dispuesta para que todos aprendamos, porque no estamos interesados en aprender lo que ha venido a decir David, sino lo que tu palabra dice, lo que tú, Señor, esperas y buscas de nosotros. Te bendecimos y te exaltamos porque eres un Dios perfecto, porque aún lo que no podemos hacer por nosotros, tú lo haces con tu Espíritu Santo en nosotros. Así que hoy, Señor, en total dependencia como congregación, te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, quizás como primer punto, otra vez sale un poco movido. Como primer punto, quisiera que habláramos un poco acerca de cuáles sí son o cuáles sí eran las exigencias de la ley. Digo son porque se supone que hay un pueblo que está bajo la ley todavía, que es el pueblo de Israel, porque la mayoría de ellos pues no creen en Jesucristo, y entonces ellos están en su mente en un pacto diferente. Ahora, cuando Dios estableció la ley para el pueblo, vamos a correr sobre esto porque en teoría ya lo debemos de haber leído más de alguna vez, pero por ejemplo dice en Deuteronomio 14, 22 al 23, dice: indefectiblemente diezmarás de todo producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, había un sentir específico en el diezmo y la ofrenda, y el sentir específico del diezmo y la ofrenda en el Antiguo Testamento era aprender a depender y a temer del Señor. Le dice indefectiblemente, significa sin falta, es decir, de todo lo que la tierra produzca, no cuentes con el 10%, eso es de Dios. Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Luego también lo dice en Levítico 27:30. Dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Es decir, la costumbre que se hacía en ellos era saber desde un principio que el 10% era de Dios. Así de sencillo. Entonces, si tú haces 100, pues 90 son tuyos, los 10 los apartas para dárselos a Dios. Luego en Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito, desde el día en que hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, y así de todo hombre como de animales serán míos, yo Jehová. Ok, aquí he explicado básicamente lo que son los diezmos. ¿Cómo es que el primogénito es parte del diezmo? Pues es literalmente así. Lo que Dios hace es que la tribu que escoge para servirlo es los levitas. Entonces dice: vas a contar cuántos primogénitos hay en Israel y cuántos levitas hay. Entonces, cada levita representa a uno de los primogénitos. Cuando supere el número de primogénitos de Israel al número de levitas, pues ustedes comienzan a pagar una cierta cantidad de monedas de plata en comparación al valor del levita. Es decir, como ya no hay más levitas,
tú pagas el no ir a servir al templo con monedas de plata y monedas de oro. Porque lo que tenía que hacer el primogénito es ir a servir al templo. Pero Dios dijo, solo los levitas me van a servir. Entonces, en otras palabras, los que no eran levitas, para no ir a servir al templo, porque Dios estableció que solo los levitas iban a presentar una ofrenda económica para no tener que ir a trabajar en el templo, porque era la obligación de todo primogénito. Ahora, ese pago que se daba se llamaba rescate o redención. Lo mismo ocurre cuando alguien se dedicaba a Dios y decía, Dios, si tú me sacas de esta, entonces yo te prometo dedicarte mi vida. Entonces, una vez que había salido de esa situación, la persona iba y pagaba su rescate, porque no se podía dedicar porque no era levita. Entonces, no era una suma pequeña, eran como 30 monedas de plata, que pues, si hoy son caras, se imaginan en aquel tiempo. No es cualquier pago. Ahora, si por ejemplo tú decías, Señor, si tienes en tu casa solamente una silla, y tú dices, Señor, si tú me ayudas a salir de esto, yo te dedico a la silla. Claro, la silla, ¿de qué le va a servir allá? Y es su única silla. Entonces Dios permitía, vía legal, esto está escrito en Levítico, si tú lo dedicaste, que tú lo redimas. ¿Cómo? Dando el valor en dinero de lo que hubiera servido. Esa silla le calculo que unos 20 años, de aquí a 20 años, entonces tengo que pagar lo que hubiera servido esos 20 años al templo. Entonces eso es rescate, eso es redención, y es un tema que vamos a ocupar mucho el día de hoy. Pero no me quiero adelantar más, solo estoy explicando lo que ocurrió. Entonces Dios dijo, en la ley el 10% de todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Entonces tu obligación es darle el 10% a Dios. El resto de tu vida tú lo puedes hacer como quieras, pero el 10% es de Dios. Es más, si ustedes se dan cuenta, 6 días la gente vivía para sí mismos, pero el séptimo día se dedicaban a descansar, recordando que Dios creó el universo en 6 días. Entonces, y que el séptimo descansó. Entonces, esto es importante tenerlo en mente. Ahora, ¿qué pasó con Israel? Israel falló el pacto, y entonces Dios castigó a Israel. Miren lo que dice el libro de Malaquías. Malaquías es uno de los libros que más se usa para hablar de diezmos y ofrendas, pero hoy vamos a aprender algo diferente sobre esto. Lástima que no se logra ver bien. Quienes puedan buscarlo en su Biblia, mejor. Malaquías capítulo 3, versículo del 6 al 12, es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer del 6 al 12, y dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahí está, perfecto. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová
de los ejércitos. Perfecto. Bien, ¿puede un hombre robarle a Dios? Esto no lo pregunta el hombre, lo pregunta Dios a través del profeta Malaquías. Cuando Malaquías está profetizando, Israel ya fue destruido. Israel, me refiero al reino del norte, fue destruido por los asirios. Y fueron llevados cautivos. Luego quedó una población bien pequeña con su capital llamada Samaria. Entonces, Israel terminó llamándose Samaria o samaritanos. El reino del norte casi completamente destruido. Y el reino del sur había sido conquistado y destruido por Babilonia. Entonces, había quedado un grupo pequeño. Habían sido castigados y destruidos por no haber guardado el pacto. Ahora, Dios dice, yo no cambio. Por eso ustedes no han sido destruidos. Si Dios cambiara, ya hubieran sido destruidos. Entonces les dice, yo no cambio, por eso no han sido destruidos. Y si se dan cuenta, está invitándolos a que se vuelvan a Él. Cualquiera en la posición de Dios hubiera dicho, ya me cansé de ustedes. Los saqué de Egipto con gran poder. En el desierto me negaron, se postraron delante de una vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Se desviaron una y otra vez. Ahora dice, reducidos, destruidos, pero no eliminados. Quedaron unos pocos. ¿Por qué? Porque todavía esos pocos pueden volverse a Dios. Ahora, Dios les dice, sí me robaron, pero ya olvidémonos de eso y hagamos algo. Vuélvanse a mí, pruébenme, traigan lo que es mío y van a ver cómo es bendición para ustedes. Este principio es un principio muy importante para la enseñanza del día de hoy. ¿Puede un hombre estarle robando a Dios? Puede, cuando no le da a Dios lo que es de Dios. En la ley, entonces, es el 10%. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo un pacto diferente, el pacto de la gracia. Pero, ¿qué implicaciones trae estar bajo el pacto de la gracia? Cuando Jesús vino a la tierra y murió por nuestros pecados, Él abre la oportunidad para que entremos en un pacto establecido sobre su sangre. Este pacto ya no tiene nada que ver con lo que podamos hacer nosotros, sino con lo que Dios hizo en Jesucristo por nosotros. Por eso le conocemos como el nuevo pacto o el pacto de la gracia. La gracia es todo lo que Dios hace por nosotros que no merecemos. Le voy a contar, esto es mejor. No solo no hicimos nada para alcanzarlo, sino que hicimos lo contrario para ganarnos el favor de Dios. Dejándonos llevar aún por las influencias del enemigo de Dios. Realmente éramos enemigos de Dios por naturaleza. Y viene Él y actúa en favor de nosotros. ¡Qué gracia más linda! ¡Qué gracia más linda! Ahora, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice así, ¿se logra ver? Perfecto. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, oiga, la palabra que estuvimos estudiando hace un ratito, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, como se sigue en la ley, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Es importante que entendamos lo que está diciendo este versículo,
Porque este versículo está implicando dos cosas. Primero, que tú y yo antes teníamos un dueño. Y nuestra vana manera de vivir mostraba quién era nuestro dueño. Nuestras obras mostraban que nuestro dueño era el pecado, la muerte. Ese era nuestro dueño. Le pertenecíamos al pecado y a la muerte. ¿Por qué, David? Porque solo te puedo decir lo siguiente. La Biblia dice tenemos esta prueba. La prueba es que pecabas y que no podías hacer lo que tú querías. Eso es lo que dice Romanos capítulo 7. Dice, porque veo esta ley en mí. Dice, la ley del pecado es que hago lo que no quiero. Y luego dice la ley de la muerte. Queriendo hacer lo bueno no lo puedo hacer. Entonces, estamos en muerte y en pecado. Ellos eran nuestro dueño. Pero viene Jesús pagando precio por nosotros, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Y ahora, ojo, tenemos un nuevo dueño. La salvación no es que Dios nos saca del pecado para que ahora seamos libres, sin dueño, sino que hoy somos libres del pecado porque tenemos un nuevo dueño. Si no logramos entender este término, no vamos a lograr avanzar. Así que quiero hablar un poco sobre la figura del rescate. Ya dimos unos ejemplos de los rescates, de cómo se rescataban las cosas consagradas o cómo se rescataba al primogénito, que había que entregarlo a Dios, pero por no ser levita, pues se pagaba para rescatarlo. Pero déjenme hablarle de otra figura de rescate que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, toda persona que no podía pagar sus deudas se volvía esclavo de aquel a quien le debía. Ahora, había una figura bien preciosa en aquella época. La palabra en hebreo es Goel, así como se escucha, así se escribe, Goel. ¿Qué es Goel? Significa redentor. El redentor redimía. Se le llamaba redentor porque hacía esa función, redimir. Ahora, la palabra redimir es como un poco complicada para nuestros términos porque siempre estamos pensando que es una palabra muy espiritual y muy religiosa, y la verdad es que no es así. Es una palabra técnica de mercado. Usted va a la tiendita que tenemos allá afuera, con 5 pesos, con 10 pesos, se compra un café que está delicioso. El café deja de ser de quien está dirigiendo la tiendita, en este caso es Aaron, pero entiendo que es para la iglesia. Ahora, deja de ser de ellos y el café se vuelve tuyo. Esa es la redención. Es decir, redimir es, tú vas a la tienda con 30 pesos, digamos, y compras una camisa. Deja de ser de la tienda y ahora es tuya. ¿En qué momento fue libre la camisa? Cuando sale de la tienda y llega a tu casa. Cuando tú te la pones para llevarlo por donde tú quieras. Ahí es libre, pero siempre sigue perteneciendo a alguien. Esto significa redención. Tú dejas de ser la pertenencia del pecado y te haces la pertenencia de Dios. Imagínense lo que hacía el Goel. Nunca expliqué lo que hacía el Goel. Imagínense lo que hacía el Goel. El Goel, normalmente, había 2 tipos de Goel. El Goel conocido, es decir, el redentor conocido, y el redentor que lo hacía solo por hacer el bien. No era muy común. Entonces, el redentor que hacía por solo hacer el bien llegaba y miraba a alguien que era esclavo y que quizás halló gracia delante de este hombre rico, y este hombre rico iba y pagaba el precio del esclavo. Y ese esclavo dejaba de servir a la persona que estaba sirviendo y se volvía esclavo
del nuevo dueño. Muchas veces cuando leemos la Biblia preguntamos por qué Dios permite que haya esclavitud. Bueno, es bien sencillo, para que entendamos cuál es la condición humana con el pecado. ¿Sabe qué? El Goel, cuando compraba a su esclavo, compraba también lo que le pertenecía al esclavo, es decir, una gran deuda. Normalmente los esclavos, había 2 reglas para ser esclavo en cuanto, eso lo pueden encontrar en el capítulo 15 de Levítico, y es lo siguiente, decía, si tú vas a ser esclavo de alguien, solo lo puedes hacer hasta el año del jubileo. Entonces no te puedes endeudar más allá del año del jubileo. Digamos que estás en el año 49, tu deuda es gigante, vas a hacer 49 años. Perdón, si estás en el año 1, vas a esperar 49 años siendo esclavo. Pero si estás en el año 49, pues solo te puedes endeudar. Nadie te va a dar más dinero, porque ya no vas a valer nada como esclavo. ¿Qué es lo que hacía el Goel conocido? Yo conozco a Lalo, yo no quiero que sea esclavo, entonces pago lo que él debe. Ahora él ya no es esclavo de aquel, pero sigue siendo esclavo, pero ya no de aquel, sino de alguien conocido. El Goel desconocido normalmente compraba la deuda y dejaba libre. No es algo muy común, pero aparece en el Antiguo Testamento. Cuando Dios nos compra, llegamos a Él con la única pertenencia que tenemos: nuestra deuda con Dios. Cuando Dios nos compra debiéndole tanto a Él. Y aparte nos compra. Por eso es que la figura del rescate, la figura de la redención es tan preciosa dentro de la gracia. No hay salvación si no hay redención, pero la redención significa literalmente que antes eras del pecado y hoy eres de Dios. Nunca fuiste libre porque eres un esclavo. Según Romanos 6, o eres esclavo del pecado para solo hacer pecado, o eres esclavo de justicia, eres esclavo de la vida. Entonces, la mayor mentira que existe es que alguien algún día puede vivir en libertad. Realmente, esta raza no puede vivir en libertad, porque o va a ser esclavo del pecado o va a ser esclavo de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo acabamos de leer en 1 de Pedro. Lo que hace la diferencia de quién eres esclavo, oiga bien esto, porque muy probablemente necesita hacer una introspección, es la vana manera de vivir. ¿Tus obras muestran que eres esclavo de Cristo, o tus obras muestran que sigues siendo esclavo del pecado? Óigame, ya fue redimido, ya no está obligado a cumplir los deseos de su amo anterior. Pero hablando sobre redención, miren lo precioso que dice Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre. Hemos sido comprados. Según este término, nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Ojo, o le pertenece a Dios o le pertenece el pecado. Entonces el ser humano normalmente está pensando como, ¿y a qué hora voy a ser libre? Pues tu deuda de pecado es tan grande que a menos que te compren, solo puedes ir al pecado de la muerte o ser pertenencia de la vida. Hay un pasaje que lo dice claramente, 1 de Corintios 6, del 19 al 20. Es la cita que les decía que va a ser el base, pero casi que me va a ayudar para concretar esto que estoy diciendo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual también tenéis de Dios, y no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. ¿Saben? En este contexto está pasando algo bien interesante. Los hermanitos en Corinto tenían un pecado no muy bonito, ahí de por medio, y les dice, en el contexto del capítulo 6, les dice, oigan, si ustedes, para que más o menos tengan una idea con lo que voy a decir, si ustedes van donde una prostituta, ustedes están llevando a Jesús, al Espíritu Santo, a acostarse con esa prostituta. Porque tú eres el templo. Entonces la pregunta de Pablo es, ¿no saben que son el templo? ¿No saben que el Espíritu Santo vive en ti? ¿O lo saben pero lo ignoran? Si entendiéramos la verdad bíblica de esto, ¿cuántas de nuestras actitudes pecaminosas, por lo menos, serían un poco más afectadas? Si entendiésemos que el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Como líder de jóvenes, me tocó muchas veces, muchos años, recibir jóvenes en la iglesia, y luego estaban como con la desesperación y de decir, déjame ir un rato allá afuera. ¿Cuál es la necesidad de ir afuera? Necesito ir a fumar. Entonces, entiendo, está bien, perfecto. Muchos de ellos, ojo, menores de los 15 años. Entonces, en algún momento fue un tema para platicarlo con ellos, pero la respuesta sencilla para un cristiano es, oye, si tú crees que eso es malo hacerlo dentro de lo que consideras el templo, pues no lo hagas nunca, porque tú eres el templo. El templo no son estas 4 paredes. El Espíritu Santo está en ti. Si tú consideras eso malo, no lo hagas nunca. En este mismo contexto, Pablo nos dice de una forma categórica, vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios. No son tuyos, son de Dios. ¿Cómo tratarías tu cuerpo si estás consciente que no es tuyo? Quiero ocupar un ejemplo que escuché del hermano Marcelo Gualberto, que es pastor presbiteriano en Belo Horizonte, y también es el director nacional de Juventud para Cristo desde hace 50 años, ahí en Brasil. Y este ejemplo marcó muchísimo mi vida, quiero que le ponga mucha atención. Se cuenta que había un coleccionista de perlas. Este coleccionista de perlas andaba muy feliz por la calle hasta que de pronto vio a un hombre que tenía una sola perla, pero era una perla grande, única, diferente. Entonces el coleccionista de perlas vio su colección, vio la otra perla y dijo, tengo que tener esa perla, es única, yo la necesito. Entonces va, habla con el dueño de la perla única y le dice, pídeme lo que quieras, pero quiero esa perla. Entonces viene el hombre y le dice, ok, de acuerdo, perfecto, pero a cambio, déjame pensar qué te voy a pedir. Y le dice, dame tu colección de perlas. Y él se quedó como, bueno, la perla es valiosísima, ten la colección. Entonces recibe la colección y en el momento le dice, ¿cuánto dinero andas en la cartera? Dámelo todo. Entonces el hombre, diciendo, bueno, la perla lo vale, saca todo su dinero y le da al dueño de la perla única su dinero. Cuando está recibiendo el dinero le dice, también quiero que me des todo lo que tengas en tu cuenta bancaria. Entonces, pensando que era un abuso, el dueño
de la colección, el coleccionista de perlas, dijo: el punto es que esta perla vale lo necesario. Así que trajo todo el dinero, le entregó el dinero, y entonces comenzó a apreciar la perla. Y dijo: bueno, tengo que regresar a casa, estoy feliz porque tengo esta perla, pero no sé cómo voy a ponerle gasolina al automóvil. Y entonces dice el hombre dueño de la perla única: oye, tú me dijiste que me harías todo lo que yo te pida, quiero que me des tu carro también. Entonces se quedó como: ¿Cómo es posible que me pidas el carro también? Ya te he dado mucho. Entonces le dijo: no te preocupes, te devuelvo todo, me das mi perla y me voy. Y se quedó como: no, pues no, ten el carro, vamos a hacer el traspaso. Entonces finalmente está por irse y vuelve a reflexionar: bueno, y ahora me va a tocar caminar mucho para llegar a mi casa. Y escucha lo que está diciendo el dueño de la perla única, y le dice: con que tienes casa, también quiero tu casa. Pero ¿y mi familia? ¿Cómo voy a hacer con mi familia? Entonces viene y finalmente, después de un rato de argumentación, traspasa también la casa a nombre de este hombre. Y le dijo: dijiste que tenía familia, también quiero tu familia. Entonces comienza a argumentar y le dice: ¿Cómo es posible? Las cosas materiales te las puedo dar, pero las cosas no materiales, mi familia, ¿cómo te las voy a dar? La cuestión es que después de un rato de argumentación, finalmente, en un acuerdo, en un pacto entre hombres, aceptó darle la familia, porque así de valiosa era para él la perla. Cuando la discusión y la plática había acabado, este hombre con esta perla única se da la vuelta y comienza a caminar. Y entonces vuelve a interrumpir el caminar una vez más el dueño de la perla única. Y le dice: quiero una cosa más. Dijiste que me darías lo que sea que yo te pida. Y se vuelve ofuscado, preocupado, y le dice: ¿qué más quieres? Ya te di lo más importante para mí en la vida, que era mi colección, mis bienes materiales, mi dinero. No tengo nada, solo mi propia vida me queda. Exacto, eso es lo que quiero. Entonces, reflexionando por unos minutos, el hombre cayó al suelo, humillado, llorando, y le dijo: si me puedo quedar con esta perla, pues te doy mi vida. Entonces, por primera vez, este hombre, dueño de la perla única, sonrió y le dijo: has tomado una buena decisión. Ahora, quiero darte mi colección de perlas, mi dinero, mi carro, mi casa y mi familia para que la administres. No existe mejor forma de explicar la redención. Cuando Cristo te compró, todo lo que tú eres es de Él. La mentira más grande que tú puedes llegar a creer en este mundo es que hay algo que te pertenece. Ni siquiera tus mejores logros te pertenecen. Por más que te esfuerces, si Dios no manda el éxito, no vas a prosperar. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Cristo lo compró en la cruz. Esta enseñanza fue basada en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Y solo quiero que lo leamos para que entendamos por qué la reflexión es de esta forma. Y dice de la siguiente manera. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, a cambio de una cosa, pierdes todo lo demás. Eso es lo que realmente ocurrió en la cruz. Te quedaste sin nada. Ahora no te preocupes. Antes de ese momento, todo lo que tenías le pertenecía al pecado y a la muerte. Ahora todo le pertenece a Jesucristo.
De forma que en la gracia, el 100% de nosotros le pertenece al Señor. Eso nos deja en un problema, porque si el tema al principio era darle a Dios lo que es de Dios, estamos frente a una situación bastante complicada. La Biblia lo llama nuestro culto racional. Y en Romanos 12, 1 y 2, vamos a leer lo siguiente, solo voy a recapitular. La ley reclama el 10% de todo lo que tú tienes. En la gracia no tienes nada porque todo le pertenece a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo enfatiza que nuestro culto racional, nuestra ofrenda diaria a Dios, es nada más y nada menos que el 100% de todo lo que tú tienes. La expectativa mínima en la gracia es que todos los días te entregues sin dejarle nada afuera de esa entrega a Dios. ¿Cómo seríamos como cristianos si viviésemos en eso, en esa realidad? Ahora, aquí quiero decir algo. ¿Cómo comienza Pablo? Nótelo. Le dice, les ruego. Porque Dios no te va a castigar por no hacerlo. Dios no te va a destruir por no hacerlo. Estamos en la gracia. Pero tú te estás perdiendo algo maravilloso. Y voy a explicarlo dentro de poco. Pero tú te pierdes algo maravilloso. Es un bien para tu propia vida. El poder entregarte a Dios. Pero Pablo dice, les ruego que se entreguen a Dios. Entréguense. Cuando nos conformamos a este siglo, lo primero que evitamos será darle a Dios lo que corresponde. Por eso Pablo nos invita y nos dice, no se conformen a este siglo. Ahora, una vez que tú te estás entregando a Dios, una vez que tú estás dándole tu vida entera porque reconoces que todo eso le pertenece a Dios, las cosas que pasan en tu vida, tú las vas a lograr entender por primera vez como buenas, agradables y perfectas, porque igualmente van a pasar en tu vida. Dios está obrando en ti y tú puedes confiar, como decía en la canción, en ti confía mi corazón, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque lo está haciendo. Pero no vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios. La vamos a sentir mala muy probablemente. La vamos a sentir desagradable probablemente. La vamos a sentir como Dios, ¿por qué la has agarrado en mi contra? Lo que Dios quiere es que cuando nos entreguemos, nuestra mente se renueve y vayamos entendiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Déjame poner uno de los últimos ejemplos de hoy. Es así de sencillo. Si el 100% de tu vida le pertenece a Dios, Él puede tomar cualquier cosa y tú vas a seguir adorándolo y alabándolo. ¿Por qué? Primero, porque te dejó administrar algo que era de Él. Volvimos a decir, tu casa, tu familia, tu dinero no son tuyos, son del Señor. Digamos que el Señor te dice, oye, no des el diezmo, da el 20%. No te lo tiene que decir un pastor que está aquí adelante. Te estoy diciendo que Dios pone eso en tu corazón. Hombre, Señor, si el diezmo me cuesta, no digamos el 20. Es mío, el dinero es mío. ¿Sí o no? Es de Dios. En ese entendimiento, en ese contexto espiritual, es donde necesitamos saber que la solución para nuestros problemas interiores, nuestros problemas de malestar, incomodidad, depresión, enojo,
es entregarse 100% al Señor. Tu pareja muy probablemente lo va a disfrutar si estás casado. Tus hijos lo van a disfrutar si estás casado. Pero el mayor beneficiado vas a ser tú. Porque a cambio de tu vacío, a cambio de tu perversidad, Dios te va a dar llenura. Señor, yo te doy aquí mi vacío para que lo llenes. Eso es entregarse. Eso es entregarse. Quiero ir concluyendo solo con una reflexión. En la gracia, entregar nuestro ser como sacrificio vivo es la ofrenda que Dios espera recibir de nosotros. Déjeme hacerle una pregunta y no la responda. ¿A qué se está entregando? ¿El trabajo? ¿La iglesia? ¿La familia? ¿Al amor romántico? ¿A los bienes terrenales? En cualquiera de estas cosas, póngale cualquier nombre que usted se esté entregando, solo se va a sentir más vacío, más inútil, más pecador, más triste, más incompleto. Pero si se entrega a Dios, usted le va a estar entregando un vacío que Él va a llenar con su plenitud. Dadle a Dios lo que es de Dios. Si en la gracia significa el 100% de nosotros le pertenece a Dios, significa que cada día nuestra vida debe ser un sacrificio. ¿Eres tú el que pierde? No Dios, cuando esto no ocurre. Eso es lo que les dijo, ¿se acuerda cuando leíamos el libro de Malaquías? Dice, comprueben mi buena voluntad, encuentren la bendición, dándome lo que me pertenece. Ahí van a comprobar y las demás naciones lo van a reconocer y van a decir, wow, ¿cómo logran eso? Entregándole a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Puede usted estarle hoy robando a Dios? No me responda, pregúntese usted solo. ¿Le estás robando a Dios? ¿Está usted sin entregarle a Dios todo lo que Él ya compró? Como Jesús decía, dadle a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar.